a todas y todos. En nombre del Tribunal Electoral y de su Instituto de Estudios Democráticos, me es grato saludarles y brindarles una cálida bienvenida a la serie de mesas redondas, perspectivas y análisis del Superciclo Electoral 2021-2024, que se realiza en conjunto con IDEA Internacional y la Red Mundial de Justicia Electoral. En la jornada de hoy se examinan las elecciones municipales recién realizadas en Paraguay y las próximas elecciones legislativas en Argentina del 14 de noviembre, habiendo realizado primarias durante el mes de septiembre. Recordemos, antes de entrar en materia, que el INET realiza durante 2021 3 ciclos de videoconferencias. Uno dedicado a temas de naturaleza jurídica, otro en ocasión de conmemorarse el bicentenario de la independencia de Panamá de España, y esta serie de mesas redondas enfocadas a examinar los procesos electorales contemporáneos de América Latina. Todas las videoconferencias se transmiten por las plataformas Zoom y YouTube del INET y se conservan en el canal de YouTube del Instituto para su aprovechamiento posterior por los interesados, canal al que pueden suscribirse manteniéndose siempre al tanto así de los nuevos eventos. Como ha sido siempre nuestro compromiso, la jornada de hoy se realiza también de la mano de notables expertos. Nos acompañan Camilo Filártiga Callizo, Carmen Echauri y Alberto Dallavía. Camilo Filártiga Callizo es abogado por la Universidad Católica de Asunción y magíster en estudios políticos aplicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Es investigador y profesor universitario. Desde diciembre de 2020 es oficial de programas adjunto para procesos electorales del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Es la suya, la segunda participación en este ciclo, pues el 22 de julio pasado contribuyó a la discusión sobre las elecciones primarias en Paraguay que antecedieron a las generales, a las municipales que ahora vamos a comentar. La doctora Carmen Echauri también es paraguaya, socióloga con maestría por la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo y licenciatura por la Universidad Católica de Asunción. Realizó especializaciones en Derechos Humanos por la Universidad de La Plata y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica y en Elecciones y Representación Política en la UNAM de México. Actualmente se desempeña como oficial de programa de la organización IDEA Internacional en el área de participación y representación política. El doctor Alberto Dallavía es abogado por la Universidad de Buenos Aires, tiene 2 doctorados, uno en Derecho Constitucional y otro en Ciencia Política, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, juez de la Cámara Nacional Electoral, director honorario del Instituto de Ciencia Política y Constitucional de la Sociedad Científica Argentina, autor además de más de 20 libros y de más de 200 artículos publicados en temas de Derecho Constitucional y Ciencia Política. El procedimiento que llevaremos a cabo consistirá en intervenciones de hasta 20 minutos por cada uno de los invitados a esta mesa de discusión, seguido, al concluir todas, de preguntas y respuestas por parte del público. El público asistente tiene a su disposición el sistema que proporciona la plataforma Zoom para hacer llegar sus preguntas, las cuales serán leídas en voz alta y respondidas por los panelistas. Al concluir, todos los participantes tendrán una última oportunidad para dirigirse al público con la intervención de que puedan brindar un comentario final o que puedan redondear las ideas previamente presentadas si así lo creyeran necesario. Sin otra consideración, me complace reiterar la bienvenida inicial, deseándoles éxito a todas y todos los asistentes a esta jornada y cediéndole los micrófonos al doctor Camilo Filártiga Callizo. Muchas gracias, Salvador. Un saludo especial al doctor Alberto Dallavía, al Tribunal Electoral de Panamá, también a IDEA Internacional, a la colega Carmen Echauri y a los presentes. Vamos a estar brevemente dando algún análisis respecto a lo que fue la jornada electoral de las elecciones municipales del 10 de octubre, del pasado domingo 10 de octubre, que se han realizado en un contexto de pandemia. Si bien estamos hoy en el Paraguay, afortunadamente, en un escenario, si se quiere, más favorable respecto a la situación crítica de la pandemia, seguimos en el contexto del COVID-19 y por lo tanto la realización de estas elecciones se enmarcan también en ese contexto. Estas elecciones tuvieron que realizarse en el año 2020
y han sufrido esa postergación a raíz del contexto de pandemia. Las internas partidarias simultáneas se realizaron en el mes de junio de este año y las elecciones municipales se realizaron el pasado 10 de octubre. En cuanto al contexto de pandemia, nada más referir que estamos en el Paraguay en una situación alentadora, con 26% aproximadamente de personas vacunadas con las dosis completas, lo cual de alguna manera favoreció la participación ciudadana el día de las elecciones. Estas elecciones del pasado 10 de octubre se realizaron además en un contexto de reformas electorales, reformas sustanciales relacionadas con el desbloqueo de listas cerradas, con la incorporación del voto electrónico en la misma ley 6318 del año 2019, por las que se incorporaba el desbloqueo, se incorpora también el voto electrónico, el uso de máquinas electrónicas, como una manera de agilizar el proceso de votación y el escrutinio. Y finalmente, como parte de ese paquete de reformas electorales, la ley 6501 del año 2020 de control del financiamiento político, ajustes a las disposiciones sobre el financiamiento que ya se venían trabajando desde el año 2012. Hay una evolución en materia de disposiciones normativas respecto al financiamiento político. La última de ellas, la ley 6501 del año 2020. Quisiera mencionar también el importante rol que cumplió en esa fase preelectoral el Tribunal Superior de Justicia Electoral. En este contexto de desafíos pandémicos y también de reformas electorales, no fue menor el trabajo que tuvo que desempeñar el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con un despliegue a nivel nacional y con una organización y coordinación muy efectiva en todo el territorio nacional, que incorporó actividades como capacitaciones, entrega de útiles escolares, promoción, capacitación en cuanto a lo que fue el uso de las máquinas de votación. Este es un aspecto importante con máquinas de votación en lugares públicos como la terminal, shopping, centros comerciales y otros, en donde funcionarios del Tribunal Electoral capacitaban a la ciudadanía respecto al uso de las máquinas de votación. Por otro lado, también toda la dimensión del control del financiamiento político a cargo de los órganos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Unidad Técnica de Financiamiento Político y la Dirección de Control de Fiscalización del Financiamiento Político, que han hecho un enorme trabajo de recibir las rendiciones de cuentas de los candidatos y de revisar esas rendiciones. Y finalmente, en este contexto preelectoral, destacar un aspecto que preocupa y que llamó mucho la atención en estas elecciones municipales, que fue el aumento de la violencia política. Amenazas, agresiones, hasta casos de sicariato que han involucrado lamentablemente a candidatos, a familiares y a personas cercanas a candidatos en estas elecciones municipales. En cuanto a la jornada electoral, yendo ya a lo que fue la jornada electoral, llamó la atención las denuncias de múltiples irregularidades que se han realizado. Estas irregularidades tuvieron que ver con faltas menores hasta delitos electorales cometidos, compra de votos, uso de credenciales falsas de asesores electorales, violación del secreto del voto. Fue muy denunciado también personas que acompañaban al elector con la justificación de desconocer el uso de la máquina de votación,
entonces se ponía en riesgo y se puso en riesgo efectivamente en esos casos el secreto del voto. Estas irregularidades, si bien no fueron pocas las denunciadas, no ponen en riesgo los resultados electorales, no se cuestionan los resultados finales, no hay ningún tipo de sospecha respecto a la confianza sobre esos resultados, y esto es un punto muy importante a destacar en estas elecciones. Respecto al padrón electoral, estuvo conformado por 4.711.303 electoras y electores, un 49% mujeres y un 51% de hombres. El rango de jóvenes entre 18 a 29 años conformó el 31% de ese padrón, y la participación el día de las elecciones fue del 60.5%, una participación que se esperaba desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral y que consideramos que fue una participación interesante de la ciudadanía en ese contexto difícil que habíamos mencionado inicialmente de la pandemia y de las reformas electorales implementadas. Respecto al protocolo COVID, el Tribunal Superior de Justicia Electoral implementó además un protocolo COVID-19 en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Esto incorporaba el uso de tapabocas, el distanciamiento en las filas de votación y sobre todo evitar la aglomeración. Había una disposición de que el elector al terminar de votar tenía que retirarse de los colegios electorales. Se cumplió en algunos casos, en otros quizás no tanto. El otro aspecto importante a destacar de la jornada electoral tiene que ver con el uso de la tecnología. No es menor el uso de la tecnología en los procesos electorales, si bien hay toda una línea de discusión y de debate aún respecto a la confiabilidad del uso de las máquinas de votación. La realidad es que el uso de la tecnología en estas elecciones del domingo 10 de octubre agilizó el proceso de votación y el escrutinio. Eran unas máquinas de votación que, a diferencia de las urnas electrónicas utilizadas en el Paraguay a comienzos de la década del 2000, en este caso, estas máquinas de votación expedían el voto impreso del elector, que después tenía que depositar esa tarjeta en las urnas convencionales. Y finalmente, la presencia importante de diversas misiones de observación electoral que hicieron un seguimiento a la jornada ese día. La Unión Europea, Parlamento del Mercosur, UNIORE, la OEA y otras que han estado acompañando la jornada electoral. Respecto al escenario postelectoral, ¿qué es lo que se viene posterior a estas elecciones? ¿O qué es lo que quedan? ¿Qué resultados dejan estas elecciones municipales? En primer lugar, hoy la opinión pública y el debate está muy concentrado en los efectos del desbloqueo. Como decíamos al comienzo, una de las principales innovaciones de estas elecciones tuvo que ver con la implementación del desbloqueo de listas. Paraguay históricamente ha utilizado listas cerradas y bloqueadas, en donde los partidos ponen a disposición de la ciudadanía la lista de candidatos. Estamos hablando, por supuesto, para cargos plurinominales. Y en esta oportunidad se implementó las disposiciones de la ley 6.318, aprobadas en el año 2019, con lo cual el elector tenía la posibilidad de elegir a un candidato de su preferencia del listado que el partido ofrecía o ponía a disposición. Una primera lectura que se puede hacer de esto, según los resultados que están a la vista, es que este desbloqueo, este sistema del desbloqueo, reforzó un bipartidismo ya existente en el Paraguay previamente. Un bipartidismo que se sustenta en los dos partidos tradicionales, o que se asientan los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal Radical Auténtico y la Asociación Nacional Republicana, partidos de fines del siglo XIX que se mantienen vigentes en el sistema de partidos nacional y en el sistema político nuestro.
Sin embargo, hay que destacar que se han dado algunos casos exitosos de alianzas partidarias que ganaron algunas intendencias muy importantes. Específicamente me refiero a los casos de la intendencia en Ciudad del Este, ciudad fronteriza con el Brasil, y de Encarnación, ciudad fronteriza con Posadas en Argentina. Además de estas dos intendencias, hay casos exitosos de alianzas electorales que han ganado en otros 33 distritos municipales. La Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado, triunfó en una amplia mayoría de intendencias, 160 de 261 intendencias, 160 hoy corresponden al Partido Colorado, y tendrá además una mayoría en varias juntas municipales. El Partido Liberal Radical Auténtico, principal partido de oposición, ha tenido un retroceso, cediendo 15 administraciones municipales y quedando finalmente con 60 intendencias. Cuando digo cediendo me refiero a los resultados de las elecciones anteriores del año 2015. El desbloqueo además generó una dispersión en la oposición y me refiero sobre todo a la capital, al caso de Asunción, en donde los partidos de oposición presentaron 23 listas para concejales frente a el Partido Colorado, que presentó una sola lista de candidatos a concejales, con lo cual esta dispersión de la oposición, a mi entender y según el entender de otros analistas, favoreció las chances electorales del Partido Colorado y, por supuesto, la estructura y los amplios recursos del Partido Colorado se vieron potenciados con la dispersión de los partidos de oposición. Respecto a la izquierda, se puede decir en general al sector progresista que ha tenido unas elecciones en términos de resultados malas a nivel nacional, y en Asunción, que es la capital, no logrando meter un solo concejal. Finalmente, y con esto voy cerrando, respecto a las máquinas electrónicas, a las máquinas de votación, es importante mencionar, agilizaron el proceso de votación y de escrutinio, pero se mantienen aún dudas y críticas respecto a lo que es la auditoría de las máquinas de votación preelectoral y postelectoral. Hay algunas críticas ciudadanas respecto a esto. Y decir nada más para terminar que estamos en el Paraguay en el medio de un superciclo electoral que inició en junio de este año con las internas partidarias para las municipales, continuó en octubre con las recientes elecciones municipales, tiene su próxima cita electoral en el mes de diciembre del año que viene, 2022, con las internas simultáneas de los partidos para elegir candidatos a las elecciones generales de abril del 2023. Esto es importante tener claro porque los actores políticos, tanto de la oposición como del partido oficialista, ya están actuando en consecuencia y las movidas se están dando ya con esta perspectiva electoral. El desbloqueo plantea para la oposición, y con esto voy cerrando, el desafío de la necesidad de la unidad frente a la estructura histórica nacional de la Asociación Nacional Republicana, que obliga, como digo, obliga a la oposición a buscar alternativas para ser competitivas en las próximas elecciones generales. Voy cerrando por acá para darle la palabra a la colega Carmen. Muchísimas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Carmen Echauri. Muchas gracias, Salvador. Saludo a los integrantes del panel. Bueno, Salvador, un saludo al doctor Alberto Dalla Vía, a Camilo, colega, a los colegas de Idea Internacional allá en Panamá, también como en la oficina de Paraguay, y al Instituto de Estudios Democráticos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces,
Yo voy a continuar el análisis iniciado por Camilo, focalizando en la participación política de las mujeres, que es un tema que analizamos y damos mucho seguimiento desde el Programa de Idea Internacional en Paraguay, como también desde la sociedad que ha estado mirando la participación de la mitad del electorado en estas elecciones, que tienen una característica muy particular. Entonces, voy a empezar mi presentación hablando un momentito del contexto preelectoral, de las primarias propiamente dichas, que tuvieron en esta oportunidad, como ya señalaba Camilo, una marca muy particular, pues tanto partidos políticos, movimientos y alianzas tuvieron el desafío de hacer una elección en la cual se debió implementar por primera vez el nuevo marco normativo, las nuevas reglas electorales. Básicamente, esto que ya se hablaba, del desbloqueo de las listas y del voto preferente, junto con la implementación de las máquinas de votar, que no es un elemento menor, teniendo en cuenta la necesidad, primero el tema del debate político que se dio en torno a la introducción de las máquinas de votar, la confianza que eso debe generar en los actores políticos y en la ciudadanía en general, como también la logística y la organización de un sistema de votación diferente que desplaza al tradicional sistema de papeletas y que ha regido todas las elecciones de la transición democrática y del periodo democrático en Paraguay durante 32 años. Es la primera vez entonces en que se desbloquea la lista y se introduce el voto preferente. Algunos elementos que caracterizaron las elecciones en estas primarias y posteriormente se trasladaron también a las elecciones, llamémosle generales propiamente dichas, muy inducidas por los incentivos del nuevo sistema electoral, es la multiplicación de campañas. Dentro de una misma lista, múltiples campañas. Y la personalización de las campañas electorales. Por lo tanto, la oferta electoral partidaria más orgánica a la que hemos estado acostumbrados durante las elecciones del periodo democrático, no las tuvimos. Eran múltiples campañas de candidatos y de candidatas, evidenciando de este modo un fuerte vínculo entre el sistema electoral y el personalismo de la oferta electoral. Por otra parte, un elemento que fue como muy patente en este proceso de las primarias y posterior las campañas electorales propiamente dichas, es el bajo nivel de acceso de las mujeres a las listas electorales. Eso podemos ver en el nivel de precandidaturas. Por ejemplo, para las intendencias solo hubo un 14,16% de mujeres precandidatas a la intendencia y 32%, 32,8% de mujeres candidatas a las concejalías municipales. Ahí puedo compartir un momentito la presentación para mostrar ese gráfico. Bueno, estas son las candidaturas, las que resultaron electas de las elecciones primarias. Si bien, como señalaba, las precandidaturas fueron un poco más altas en porcentaje, la diferencia es mínima. Es decir, ahí hay un dato como para una lectura, pues si para las intendencias hubo 14% de precandidatas y tenemos para como electas, un momentito, voy a volver a la presentación, como electas tenemos 12,8, hay una diferencia mínima. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer y que está en el análisis es
que las mujeres no fueron incluidas en las listas primarias. Ya era bajo el porcentaje de precandidaturas, por supuesto, el porcentaje de mujeres electas fue también bajo. Entonces, en estas elecciones también hubo muchas incertezas y expectativas para las mujeres respecto a esta innovación electoral. Por ejemplo, un debate que se dio, pero quedó bastante diluido, es que al desbloquear las listas, ¿sigue vigente o no la cuota mínima de participación de mujeres establecida en el Código Electoral en el artículo 32? No hay paridad, faltan acciones positivas para promover las candidaturas de mujeres, para promover la inclusión de mujeres en las listas, y entre ellas otras acciones positivas relacionadas con el financiamiento político de las campañas. Entonces, la marca de este proceso preelectoral fueron precisamente el conjunto de innovaciones electorales que trajeron estas elecciones. Durante la campaña propiamente dicha, lo que podemos rescatar del desarrollo de la campaña es, además de la multiplicidad de campañas asociadas a la personalización de la oferta electoral, el bajo contenido o pobreza en el contenido de las propuestas electorales, de las campañas. Prácticamente una ausencia total, ha habido mínimas referencias a los temas de igualdad de género en el escenario electoral, cosa que en otras campañas, en campañas electorales nacionales, con el otro sistema electoral, sí ha habido debates importantes. Otro tema presente dentro de las campañas para las municipales propiamente dichas es el tema de la corrupción. Muchos de estos hechos de corrupción que cobraron conocimiento público están relacionados con los gastos asignados para enfrentar a la pandemia. Particularmente, ya en el último tramo de la campaña, se hizo público un conjunto de gastos irregulares realizados en el marco de la campaña electoral de la candidatura para la Intendencia de Asunción. Es decir, ha habido una acción judicial solicitando la publicación de facturas. Bueno, hasta el momento eso ha quedado sin una respuesta más cierta, pero sí ha conseguido como instalar el tema de la corrupción en la campaña electoral. El costo y financiamiento de las campañas es otro elemento que ha sido una marca constante durante el proceso preelectoral y electoral, habida cuenta la multiplicidad de campañas existentes. Cada candidato era una campaña electoral independiente, y eso, por supuesto, implica un financiamiento, y eso tiene un impacto muy importante en las oportunidades de acceso a la representación electoral de mujeres, considerando que el financiamiento ha sido reportado de una manera recurrente por candidatas de todas las regiones del país con las que hemos estado en contacto, que uno de los principales obstáculos que ellas encontraban en su campaña era el tema del financiamiento. Otro obstáculo y otro factor que desalentaba y generó tensión en el proceso electoral y en las campañas de las mujeres es la violencia hacia las mujeres por razones de género. Entonces, en estas campañas, desde las primarias, ha habido casos recurrentes de diferentes manifestaciones de violencia, desde violencias simbólicas basadas en estereotipos de género, que buscaban desacreditar o invalidar o bajar a las mujeres de sus candidaturas
o invalidar a las mujeres como ciudadanas, como actoras políticas por cuenta propia. Hubo un caso muy sonado durante el periodo preelectoral, antes de las primarias, del uso de una imagen o de imágenes casi pornográficas de mujeres para atraer al electorado. Ese fue un caso que cobró mucha notoriedad debido a que el Tribunal Electoral de Ciudad del Este, que es el colegio electoral en el que se presentó, y a través de la Fiscalía Electoral, estableció una medida cautelar para impedir que siga difundiéndose esa propaganda, y hubo una acción judicial de emergencia donde el juzgado, el Tribunal Electoral de esa circunscripción, ordenó la prohibición de seguir publicando esa propaganda. Pero no fueron solamente acciones de este tipo, sino también acciones de amedrentamiento, incluso de atentados contra mujeres candidatas, que afortunadamente no resultó en la pérdida de vidas humanas de mujeres, de candidatas. Sí hubo, como señalaba el colega Camilo, hechos de violencia política que no se han visto anteriormente en los procesos electorales de Paraguay, con el asesinato de 4 candidatos a concejales. Se ha hablado mucho de la injerencia del narcotráfico en estas campañas asociadas a la violencia. En la jornada electoral cabe señalar que se ha visto, y eso ha sido reportado en distintos informes de observación electoral, tanto de la OEA como del Mercosur, la gran participación de mujeres como agentes electorales, en las mesas, como autoridades de mesa, como veedoras, como apoderadas, como integrantes de juntas cívicas. La cuantificación exacta de eso vendrá posteriormente con estudios que busquen desagregar los datos por sexo y hacer un análisis de esa distribución. Pero sí, en términos generales, lo que se vio es una alta participación de mujeres moviendo el proceso electoral en la jornada electoral. Esto, de todos modos, es algo que es una constante, se suele dar en las campañas electorales. Las mujeres son las actoras políticas que mueven las campañas, que curiosamente no se traslada posteriormente a candidaturas expectables de ser electas. Entonces tenemos como resultado de las elecciones 11,8% de mujeres intendentas y 81,2% de hombres que ocuparán los ejecutivos municipales en los próximos 5 años. Y como concejalas tenemos 22,7% de mujeres y 77,3% de hombres. A ver, la pantalla, voy a mostrar eso. A ver si la puedo mostrar. Un momentito. Bueno, solo para mostrar un poco la tendencia en la representación de hombres y mujeres en perspectiva histórica. Lo que se ve en este nivel de elecciones es un estancamiento del crecimiento de la representación política de mujeres, donde hay las cifras se mueven en un porcentaje mínimo. En el caso de las intendencias, con un porcentaje promedio de 2% entre una elección y otra. Ahora este gráfico puede mostrar una línea casi plana donde no hay un crecimiento de mujeres electas en el cargo de intendentas. En las concejalías también, si bien hubo un pequeño porcentaje de aumento, el porcentaje se mantiene bajo.
es decir, la representación política de mujeres en general en los gobiernos locales siguen siendo bajos. Entonces, para ir terminando esta presentación, en la fase postelectoral existe una apreciación generalizada de que el desbloqueo y el voto preferente no favorecen el acceso a de las mujeres a la representación política. Eso es algo que está demostrado también por diferentes estudios, experiencias comparadas, análisis comparados, de cómo las acciones positivas funcionan mejor cuando se cuenta con listas cerradas y bloqueadas, o la paridad política también, si bien existen experiencias en la región todavía ahora de listas paritarias con desbloqueo y preferencia, el modelo de lista que garantiza la efectiva aplicación de la paridad como principio democrático son las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, en este momento, tal como señalaba Camilo, también hay una inquietud en las mujeres políticas respecto a la efectividad del sistema como un mecanismo que permita garantizar el acceso de las mujeres y dejar el rezago que tiene Paraguay en la región en cuanto a representación paritaria de mujeres. Se está hablando de revisar el sistema, analizar su impacto en la elección de mujeres y la búsqueda de modelos que permitan la igualdad de condiciones en el acceso a la representación de mujeres, donde la representación de la diferencia sexual tenga el mismo nivel que la representación de la diferencia ideológica y de la representación territorial. Cierro con esto mi presentación y bueno, estoy expectante a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Tiene la palabra ahora el doctor Alberto Dallavía. Muchas gracias a la invitación del Tribunal Electoral de Panamá. Es un gusto compartir esta reunión con Camilo Filártiga y con Carmen Echauri. Y aunque sea de esta manera virtual, que a uno le hace extrañar más los contactos personales y aquellos, tantas veces hemos ido a Panamá y hemos actuado en actividades del Tribunal Constitucional. Bueno, yendo al punto, como bien dijo Salvador Sánchez al hacer la presentación, en Argentina estamos en un proceso de elecciones legislativas. Somos un país presidencialista, como toda América Latina, pero tenemos elecciones intermedias del Poder Legislativo. Elecciones presidenciales tenemos cada 4 años. Ahora está promediando el actual mandato del presidente, entonces, que arrancó en el año 2019, en diciembre del 2019, y ahora en 2021 toca renovar la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Como somos un país muy diverso, somos un país federal, las elecciones legislativas se realizan por distrito. Cada distrito es una provincia. El ámbito geográfico de una provincia es un distrito electoral. Y como las provincias no son iguales en la Argentina por la densidad de población, también es distinto el número de bancas a cubrir. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es la más grande, tiene 70 diputados en el Congreso. Tiene un padrón de 14 millones de electores. Pero tenemos provincias muy chicas, como Tierra del Fuego, como Santa Cruz, que renuevan 2 bancas. Eso, por supuesto, influye también en los efectos mecánicos y en los efectos psicológicos del sistema electoral, porque en distritos grandes, en una elección de diputados, el sistema proporcional tiene más posibilidades de funcionar. En cambio, en distritos chicos, por la magnitud del distrito y por la existencia de pocas bancas,
aunque el sistema de elección de diputados sea proporcional, porque es un sistema DON, en los hechos termina siendo un sistema mayoritario, porque con la renovación de 2 diputados termina ocurriendo eso. En fin, esas son características de nuestro sistema. No tienen que ver precisamente con la jornada electoral, pero las cuento porque tiene que ver con eso. Y se renueva 1/3 del Senado. Nosotros tenemos 23 provincias y un distrito federal que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir que 1/3 de 24 son 8. En esta oportunidad renuevan senadores la provincia de Catamarca, de Chubut, de Córdoba, de Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. El número de senadores es igual en cada provincia. 3 senadores, de los cuales 2 van por la mayoría y 1 por la minoría. Senadores y senadoras, porque como el sistema de elección de senadores es diferente al de diputados, en el sistema de diputados ya dije que es el sistema proporcional DON, pero rige una ley de paridad de género, por la cual las listas tienen que estar intercaladas hombre-mujer, 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 o mujer-hombre, mujer-hombre, de acuerdo a cómo haya sido confeccionada la lista en cada distrito. No hay ninguna obligatoriedad en la ley de que la lista esté iniciada por un hombre o esté iniciada por una mujer. Sí, lo que establece la ley es que tiene que haber exactamente paridad en todos los cargos. Esta elección va a tener lugar el 14 de noviembre. Lo primero que voy a decir es que en la Argentina existe un sistema de elecciones obligatorias y simultáneas. Esto ya rige desde hace algunos años. Esto quiere decir que todas las agrupaciones políticas tienen que realizar sus elecciones internas entre precandidatos para elegir los candidatos que van a la elección general, sea una elección presidencial o una elección legislativa. Ya dije que en este momento estamos en una elección legislativa, que va a tener lugar el 14 de noviembre. El día 12 de septiembre tuvo lugar la PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde las distintas agrupaciones están obligadas a hacer su elección con las mismas características. Las PASO son una elección general organizada por las autoridades electorales con sufragio obligatorio y las listas internas de cada agrupación política tienen que respetar las mismas características que en la elección general. Es decir, que también debió regir la paridad de género dentro de las listas oficializadas para las elecciones internas. Ya voy a volver sobre este tema, porque después viene la complejidad de cómo se integran las listas. Voy a empezar diciendo que, por supuesto, la pandemia fue una preocupación general. La Cámara Nacional Electoral que integro comenzó con mucha anticipación a prever las medidas. Por supuesto que las medidas previstas en el protocolo sanitario que se adoptaron, mucho han tenido que ver con la participación de distintos foros electorales, la Red Mundial de Organismos Electorales, las reuniones de IDEA, los protocolos de la UEA, Uniore, todos ámbitos que integramos y que hemos mirado con mucha atención para empezar a disponer medidas que se fueron haciendo, reitero, con mucha antelación. Algunas de las propuestas tuvieron cabida, la gran mayoría de ellas, las que tuvieron que ver con las medidas de distanciamiento, utilización de barbijos, alcohol en gel, todas estas recomendaciones que todos conocemos, distancias en las filas. Otras medidas que no dependían de la autoridad electoral, porque todas estas fueron tomadas por acordadas o por decisiones internas. Otras medidas que requerían de la intervención del Congreso, de sanciones legislativas,
no tuvieron tanta suerte. Desde la Cámara Nacional Electoral pedimos una vez más que se analizara en el Congreso la posibilidad de la utilización de una boleta única. En Argentina votamos con listas sábanas de papel, donde todas las candidaturas van adheridas a la misma lista. Imagínense ustedes que esto en una elección primaria, donde en una agrupación política hay distintas listas, es una multiplicación interminable de listas, que además es muy costosa. Pero la manipulación del papel en las imprentas, la distribución en un país muy amplio, generaba la conveniencia de un cambio que no fue considerado por el Congreso. Lo que sí fue considerado por el Congreso fue modificar la fecha de la elección. Las elecciones en la Argentina se llevan a cabo este año un mes después de lo que estaba originariamente previsto. Y eso tuvo que ver con una carrera por la vacunación, por un acuerdo político de todas las agrupaciones de que si hubiéramos llevado adelante las elecciones en el mes de agosto, todavía gran parte de la población no estaría vacunada, y sobre todo de las autoridades de mesa. Las autoridades de mesa en Argentina son ciudadanos por sorteo o fiscales de las agrupaciones políticas. La Cámara Electoral insistió en la conveniencia de la vacunación, sobre todo de las autoridades de mesa, y también de todos los ciudadanos. Entonces se prorrogó la fecha de las elecciones para septiembre, las PASO, para el 12 de septiembre. Debieron haber sido el segundo domingo de agosto, eso es lo que dice la ley, y las elecciones legislativas que debieron ser en octubre, deberían haber sido ahora en este mes, posiblemente el domingo pasado, el Día de la Madre, porque la ley dice el tercer domingo de octubre, fue el Día de la Madre en Argentina el domingo, y se pasó esta elección para noviembre. Por supuesto, esto generó un debate porque el cronograma electoral ya estaba en marcha. Ya estábamos en época de publicación de padrones, ya habíamos terminado la etapa de la publicación de los padrones provisorios, estábamos en los padrones definitivos, y contra todas las recomendaciones electorales que se conocen, que es no cambiar las reglas de juego sobre la marcha, el Congreso se reunió y atrasó la fecha de la votación en un mes. Tuvimos suerte, nos ayudó la fortuna, porque en medio de la pandemia nadie sabía con claridad si era mejor hacer las elecciones un mes después, o si nos iba a tomar la variante Delta, o si nos iban a tomar problemas complejos. Afortunadamente, las elecciones se pudieron llevar a cabo con bastante normalidad. Tuvimos un 67% de participación. Es un porcentaje más bajo que el habitual, es un porcentaje más bajo que al que estamos acostumbrados, pero el porcentaje total de participación fue de 67,6%. Votaron 34.379.900 personas sobre el total general. Y por supuesto, esto no fue igual en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires la participación fue del 70%. Es un distrito con mayor nivel de desarrollo, con mayor nivel de infraestructura, y en algunas provincias tuvimos porcentajes más bajos, por ejemplo en Salta del 58%. Pero teniendo en cuenta que en general el análisis comparado muestra baja de participación en casi todos los países, se puede decir que el resultado de las PASO fue satisfactorio, y es de esperar que en las elecciones de noviembre aumente esa participación. Nosotros pensamos que existe la posibilidad de que haya un 10% mayor, como suele haber entre una elección y otra, y que haya mayor participación. Esto tiene más que ver con una percepción, y ustedes saben que nosotros administramos percepciones. Max Weber decía que en definitiva la democracia es un sistema de creencias, y todo depende mucho de la confiabilidad que tengan los ciudadanos en nuestro sistema.
Y si bien las primarias son obligatorias, hay muchos ciudadanos que no están obligados a votar. Por ejemplo, los menores, o por ejemplo las personas mayores de 70 años, que no tienen sanción por no ir a votar. Y por ejemplo, mi madre, que tiene 88 años, ya me lo había advertido con tiempo. Me dijo, yo voy a ir a votar a las generales, pero a las PASO no voy a ir a votar. Y esta conducta se repite en mucha gente, porque ve más las internas como una pelea interna de la política, y decide ir a votar la elección general. La verdad que para nosotros, la autoridad electoral, es mucho más complejo organizar las PASO que la elección general. La elección general es más fácil porque en cada agrupación ya queda una sola lista, entonces en materia de logística es menos compleja, menos cantidad de boletas, menos cantidad de participantes. Una característica que yo debería decir es que no es necesariamente, bueno, perdón, tengo que decir algo antes. También se había planteado mucho en el debate público, cuando se postergó la elección, la posibilidad de suspender las PASO, basada en la pandemia. Pero esta es una discusión recurrente en Argentina. Cada vez que vienen las elecciones, están las voces que dicen hay que suspender las PASO. Sin embargo, las PASO siguen gozando de buena salud, porque fortalecen a los partidos políticos y a la lista de los partidos políticos que exista competencia interna. La ley lo que dice es que aquellas agrupaciones políticas que obtengan más del 1,5% del total del padrón, en este caso de cada distrito, están habilitadas para participar en la segunda vuelta. Esto quiere decir, lo voy a reiterar para que no se entienda mal, que si en una agrupación política no hay competencia interna, pero saca el 1,5% y va con una lista única, esa lista única está habilitada. Pero siempre tiene que pasar el umbral del 1,5% del padrón total. Algunos datos. 97 partidos de distrito realizaron elecciones internas. 92 alianzas con 546 agrupaciones también realizaron elecciones internas. Para diputados nacionales, 52 agrupaciones presentaron competencia interna. 91 listas sobre 282 estuvieron encabezadas por mujeres. Esto, reitero, tiene que ver con la formación de esas listas dentro del sistema DON. Reitero entonces, los diputados, las listas de diputados se eligen para la elección nacional por sistema DON, y las elecciones nacionales por sistema mayoritario. 2 cargos van para la mayoría y un cargo va para la minoría. ¿Y qué sistema electoral se usan las internas? Bueno, acá viene la cuestión. Cada agrupación política, cada alianza o cada partido político tiene su propia regla. Lo que está claro es que el sistema proporcional DON se utiliza en la elección general de diputados, pero en la elección interna, en las PASO, cada agrupación política utiliza su propio sistema. Puede utilizar sistema proporcional o sistema mayoritario, en la medida en que siempre esté garantizado el derecho de las minorías. ¿Cuál era el problema que esperábamos y que no ocurrió? El problema que esperábamos y que no ocurrió es que una vez terminadas las elecciones internas primarias y obligatorias, tuviéramos muchos conflictos en la integración de estas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay que integrar dentro de una agrupación política mayorías y minorías. A nosotros la Constitución y las leyes nos obligan a la participación de las minorías. Había que integrar mayorías y minorías. Y a veces chocan dos criterios antagónicos muy difíciles de conciliar. Por ejemplo, el sistema DON
de representación proporcional con la paridad, con el sistema de paridad. Eso nos generó una hipótesis de conflicto que afortunadamente no ocurrió, y no ocurrió porque la mayoría de las agrupaciones políticas resolvieron esto en sus diálogos internos. Todos cumplieron la paridad de género, pero a veces llegaron a acuerdos para la ubicación dentro del sistema DOM. Ocurría en la ciudad de Buenos Aires que la agrupación más votada, en este caso la lista de Cambiemos, llevaba por la minoría a un economista que también tenía una intención de voto muy importante, pero existía el temor que no pudiera entrar por la aplicación de paridad de género. Ese temor estaba dado en qué lugar iba a quedar dentro de una lista que está encabezada por una mujer, si iba a quedar en un lugar par o en un lugar impar. Esta es una nueva realidad que nosotros tenemos. Depende cómo se quede en la lista, en un lugar par o en un lugar impar, por la aplicación de la paridad de género puede ser que el candidato entre o no. Afortunadamente, digo, esta cuestión quedó resuelta en el propio ámbito partidario, porque es una hipótesis de conflicto que en algún momento nos pueda llegar a algún cuestionamiento de fondo sobre este tipo de medidas que nos ocurren. Bien, ¿qué esperamos nosotros para las elecciones de noviembre? En este momento hay un interés por parte del gobierno, que en el caso de la Argentina en materia electoral se manifiesta en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el ministerio más político del Poder Ejecutivo y que suele intervenir en la logística de las elecciones, que tiene un cierto interés en dejar de lado las medidas de protección sanitaria. En tanto, los jueces de la Cámara Nacional Electoral pensamos que hay que mantenerlas. Si bien podemos considerar alguna flexibilidad, sobre todo en la realización de las filas, que en las elecciones de septiembre exigimos que estuvieran fuera de los establecimientos de votación con distancia, y se demoró mucho la votación porque la instrucción a los presidentes de mesa era no realizar el trámite frente a la mesa de votación hasta que la persona que estaba en el cuarto oscuro, así lo llamamos en Argentina, a pesar de que está la luz prendida, en Uruguay lo llaman cuarto secreto con mejor criterio, hasta que la persona que está en el cuarto oscuro no saliera y terminara el trámite. Eso llevó a que el promedio de votación de una persona en las primarias fuera entre 6 y 8 minutos, que es el tiempo en que en una elección normal votan 4 personas. Eso hizo que las filas fueran muy largas. Y posiblemente mucha gente cuando llegó al lugar de votación y vio las filas tan largas, a lo mejor dijo, me voy a mi casa. Vuelvo más tarde y finalmente se ha quedado sin votar. Este fue un problema que tuvimos y que tuvo que ver con priorizar lo sanitario. Afortunadamente, un informe reciente del Ministerio de Salud, al cual le pedimos que nos haga un análisis, nos dijo que la realización de las elecciones no había registrado ser un foco de contagio ni había generado contagio. Como comprenderán ustedes, fue la mayor preocupación nuestra para esta elección desde el primer momento, pero ocurrió lo que ocurrió en la mayoría de los países del mundo. No fueron las elecciones causas de contagio. Nosotros creemos que en noviembre tampoco lo sigan siendo. Creemos que tenemos que asegurar la participación política, el derecho al sufragio de la mayor cantidad de gente posible, pero hacerlo de manera segura. Por lo tanto, la idea de la Cámara Electoral es seguir manteniendo el protocolo, pero seguramente vamos a revisar estas cuestiones vinculadas con el tiempo de votación en la mesa para poder agilizarlo un poco más. Tuvimos no solamente una alta participación ciudadana, sino que también tuvimos en esta oportunidad electoral una
participación interna de las agrupaciones políticas bastante importante, sobre todo de las agrupaciones de la oposición. Las listas, el oficialismo, que está representado en una agrupación que es el Frente de Todos, optó por unificar las listas, por presentar lista única en casi todos los distritos. Esa fue la estrategia, entendiendo que eso iba a fortalecer más las posibilidades, ir en la lista de unidad. Bueno, yo no tengo que actuar como analista político, porque soy juez, pero soy ciudadano y les estoy contando, y además soy profesor, entonces me amparo en la libertad de cátedra. La competencia interna dentro de las agrupaciones políticas, lejos de debilitarlas, demuestra que a la larga la suma de las distintas opciones ha terminado favoreciendo también su nivel de sufragio y de participación. En general esto viene ocurriendo y creo que eso también fortalece la experiencia de las PASO, que nosotros ya las tenemos desde el año 2008, que tal vez, por supuesto, merezcan algún debate sobre alguna modificación. Por ejemplo, este tema de que hay agrupaciones que hacen internas y otras que no hacen internas, o algunos temas vinculados con los ajustes en las listas definitivas, pero en general la experiencia ha sido positiva. La Argentina es un país donde a los ciudadanos les gusta votar. Nosotros votamos los domingos, es casi un tema de discusión familiar, y en esta oportunidad estamos bastante asombrados, los 3 jueces que integramos la Cámara Nacional Electoral, estamos bastante asombrados de que hemos tenido poca conflictividad. Y preveíamos lo contrario. Ustedes seguramente leerán noticias de Argentina, se habla mucho de la grieta implica que la confrontación política es muy fuerte, pero esto no se ha reflejado en problemas. Por supuesto, el hablar de fraude es un discurso común en cualquier elección, esta no es ajena, y muchas veces se infunde el temor al fraude, pero en realidad lo que están buscando casi todas las agrupaciones políticas es incentivar a sus seguidores para que acepten concurrir como fiscales a las elecciones. Nuestro sistema electoral es muy antiguo, es del año 1912, y descansa mucho en la participación ciudadana. Esto significa que tener fiscales en las mesas es importante para todas las agrupaciones políticas. En este momento, como en muchas provincias, jefes locales perdieron sus elecciones de manera inesperada, se ha reavivado el debate sobre el clientelismo también. Sobre todo entre este espacio que hay entre las PASO y las generales. El interés por recuperar votos en algunas provincias, por los jefes locales, o de recuperar votos en el Senado, lleva a un debate clientelar. Inclusive se ha hecho público en el debate por parte de algunos de los dirigentes de decir que hay que poner más dinero en la campaña, y bueno, y esta cuestión de poner más dinero en la campaña genera la reacción sobre esta cuestión. Nosotros desde el órgano electoral lo que hemos hecho es reforzar los controles. Tenemos desde una ley que se sancionó hace 2 años, la apelación en los temas penales electorales, en los delitos y faltas electorales. Ahí están también involucradas las cuestiones de clientelismo. Hemos creado una secretaría para atender a este tipo de cuestiones y estar atentos a estas formas que siempre las elecciones nos van llevando adelante. Esto es un poco lo que les puedo contar. Estoy seguro que es más lo que me falta contarles que
puedo haber dicho, pero bueno, termino acá para que en el poco tiempo que por lo menos a mí me queda, porque reitero que me tengo que ir un poquito antes de las 3:30 de ustedes, pueda contestar alguna inquietud si es que la hay. Muchísimas gracias y ha sido un gusto participar con ustedes. Muchísimas gracias a usted, doctor Dalavía. Pasamos entonces ahora al periodo de preguntas y respuestas. La primera pregunta, dirigida al doctor Filártiga, se refiere al proceso de reforma electoral que vivió Paraguay y que también vive Panamá actualmente, y por eso mismo preguntarle cuál es el procedimiento para realizar la reforma electoral, o cuál fue el procedimiento para realizar la reforma electoral en Paraguay, porque en Panamá hay unas etapas de diálogo social en el marco de una Comisión Nacional de Reformas Electorales previa al debate parlamentario. Queríamos saber cómo funcionó en Paraguay. Bueno, Salvador, acá principalmente en lo que respecta a la ley de desbloqueo, fue una iniciativa impulsada desde sectores políticos, partidarios específicamente. Debo decir que es mi percepción que no ha habido el debate ciudadano, el diálogo social que debe anteceder a toda reforma electoral, sobre todo de este calibre. Esa es una posición personal, una percepción personal de que faltó mayor debate, mayor diálogo social para impulsar estas reformas, sobre todo explicándole a la ciudadanía claramente cuáles podrían ser los efectos de esa reforma electoral. Como usted sabe, cualquier reforma que se haga a un sistema, entendiendo al sistema como un conjunto de partes interrelacionadas, va a tener efectos en algún momento de ese sistema o en alguna parte de ese sistema. Bueno, creo que faltó eso, ¿verdad? Creo que faltó mayor diálogo, faltó incorporar a otros actores de la sociedad civil, algunas instituciones especializadas, el mismo IDEA Internacional en su momento asesoró o dio asistencia técnica a comisiones de reforma electoral en el Congreso. La Asociación de Cientistas Políticos del Paraguay también se manifestó en aquel momento, planteando más que nada los riesgos, ¿verdad? Y las alertas sobre estas reformas. Pero bueno, esto se consideró en algunos casos con distintos matices, y esto se aprobó, se llevó adelante y se terminó aprobando, pese a ciertas señales y ciertas advertencias de algunos especialistas y de algunas instituciones especializadas. Esa es mi percepción. Yo no sé si por ahí la colega Carmen quiere complementar algo más respecto a eso. Doctora Chauri. Sí, gracias, Camilo. Bueno, sí coincido con Camilo en la necesidad de un diálogo más amplio, un debate que pueda acercar a la ciudadanía cómo funcionan estos sistemas que son vistos muchas veces como algo muy abstracto. Entonces, y no se comprende el impacto que puede tener al mover un solo elemento dentro del sistema que mueve todo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. El diálogo, el debate continúa ahora a posteriori sobre los efectos que se están viendo en el sistema de partidos, por ejemplo, en el comportamiento electoral posterior a estas elecciones que son como un laboratorio, vendrán los análisis y la evaluación de impacto, ¿verdad? Entonces, bueno, señalaba que en Panamá están en ese proceso de abrir el debate y discutir sobre esto. Y felicitaciones entonces, ojalá sea un debate amplio que pueda llegar a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y a todos los sectores, las mujeres, los jóvenes, los grupos subrepresentados. Precisamente sobre esa base, doctora Chauri, preguntarle si en Paraguay hay algún mecanismo de cuotas de participación para las mujeres en los torneos electorales,
y en ese mismo sentido, si hay financiamiento público para las campañas que también coloquen la ampliación de la participación de la mujer en la política como parte del foco de atención. Bueno, de momento solo se cuenta con una cuota que actualmente con este sistema y anteriormente de cara al efecto de la cuota, porque es una cuota mínima que fue pensada como un piso, pero fue interpretada como un techo, ¿verdad? Tiene fallas en su formulación y por supuesto el impacto es mínimo, el nivel de aplicaciones en las internas, entonces, y el mandato de posición cada 5 lugares, entonces sus resultados son muy magros. Al desbloquearse las listas, lógicamente el impacto de cualquier medida de acción positiva como las cuotas pierden fuerza, pero no desaparecen totalmente siempre y cuando la regulación se ocupe de ello también. En este caso salió la ley del desbloqueo y del voto preferente, pero no nos hemos acordado de pensar qué pasa ahora con la cuota mínima. La ley no deroga la cuota, por lo tanto, al no derogarla sigue vigente. Pero en la aplicación eso quedó como algo, como una zona gris. De todos modos, en Paraguay, desde el 2014 se ha iniciado un debate sobre la paridad política y ha habido un proyecto de ley que no prosperó en el Congreso, y hay una plataforma multipartidaria e intersectorial de mujeres que está preparando un proyecto de ley nuevo para presentar al Congreso. Es decir, sabemos que en la región, y ustedes fueron uno de los, Argentina, para el doctor Dalavía, uno de los últimos países en aprobar una ley de paridad política. Bueno, Paraguay aspira a estar en la lista de esos países muy próximamente. Está instalado el debate, pero aún todavía no tiene un nivel de maduración política necesario. Muchísimas gracias, doctora. Para el doctor Dalavía, una de las asistentes al evento, la doctora Uranía Ungo, pregunta por qué son importantes las PASO, en qué contribuyen a que los procesos electorales sean mejores. Le quisiera agregar igualmente que ese tema en Panamá de las primarias ha sido también objeto de mucha atención. Hay quien considera que pueden promover el canibalismo dentro de las propias organizaciones partidarias y encarecer o alargar los procesos electorales. Creo que en ese marco también la pregunta de la doctora Ungo es muy oportuna. Sí, muchas gracias. Primero, si me permite un minuto, decirle a Carmen Echauri que en el caso de Argentina, tanto ahora la paridad de género como en su momento el cupo, fue muy eficiente por aplicarse por el sistema de listas. Creo que eso ha sido... Nosotros, por ejemplo, en el Senado tenemos una elección que es de mayoría incompleta. Las listas son de 2 personas. Como una tiene que ser una mujer, eso lleva a que el Senado tiene una altísima presencia de mujeres. Y lo mismo está ocurriendo en diputados ahora que ocurrió con los cupos. Se nota mucho en la política, no tanto en otras actividades de la vida civil, donde el tema es más complejo y más difícil, pero en la política sí. En cuanto a la pregunta de las PASO, es un debate abierto. Hay una gran crítica sobre las PASO porque cuestan caras, es una elección general, se gastan muchas boletas de papel en Argentina, y además, por ejemplo, en la elección presidencial última, en el 2019, casi ninguna agrupación hizo elecciones internas en las presidenciales. Entonces resultó como una gran encuesta demasiado cara. Ahora, como dice Dieter Nolen, lo importante es el contexto. Y los sistemas electorales se discute mucho si son mejores o peores, y sabemos muy bien que dependen de la realidad de cada país. En la Argentina lo que pasó fue que la crisis del 2001 desprestigió tanto a la política, con la crisis del 2001, que fue cuando los bancos no le devolvían el dinero a la gente,
yo nunca entendí muy bien por qué el gran culpable fue el sistema electoral. Todo el mundo estaba enojado con el sistema electoral y con la política. Y hubo agresiones hacia los políticos. Las PASO le devolvieron la legitimidad a la política. No tanto a los partidos, sino a los candidatos. El hecho de que el candidato sea electo con una participación popular es importante. Y además, eso favorece mucho más a quienes están en la oposición. Porque cuando un partido es de gobierno y tiene la presidencia de la República o tiene las gobernaciones, el armado de la lista es una cuestión más articulada en el concepto del poder que tenemos en América Latina. En cambio, para los partidos de oposición o para las alianzas, dirimir qué parte lleva cada uno fortalece la democracia interna. En nuestro caso, yo, por ejemplo, si me preguntan a mí como profesor, que no soy de Derecho Constitucional, yo prefiero que cada partido haga sus propias elecciones sin obligar a la gente a participar. Alguna vez nos plantearon la inconstitucionalidad de las PASO. Nosotros dijimos que no son inconstitucionales porque en muchos países del mundo las usan. Uruguay, cruzando el charco, nosotros le decimos charco al Río de la Plata, en broma. Cruzando el charco, Uruguay tiene elecciones internas para presidente desde hace muchos años. Y eso le solucionó el viejo sistema de ley de lemas. Es decir, depende de cada realidad, pero al haber una participación interna, esta cuestión queda favorecido, porque cuando teníamos una ley que decía que cada elección interna la hacía su partido, y bueno, muchas veces no las hacían. En muchos casos las soslayaban con el famoso dedo del líder o del candidato que decía quiero que vaya tal persona, se transformaban en una parodia. En ese sentido, las PASO abren cauces, y bueno, el mejor ejemplo es esta elección que acabamos de tener en plena pandemia, donde ha habido una gran participación. Sobre todo, en el caso nuestro, no es el caso de Panamá, ustedes tienen pocos partidos políticos y organizan las elecciones con mucho tiempo. Nosotros tenemos más de 600 partidos políticos nacionales que confluyen en alianzas. Esas alianzas no son siempre las mismas, porque como cambian en cada elección, bueno, ¿cómo se dirime el peso interno de cada partido dentro de la alianza? Las PASO es una manera de poder resolverlo. Muchas gracias. Nuevamente con el doctor Filártiga, se mencionó en su exposición los problemas que el COVID había generado para la realización de las elecciones. Sin embargo, se realizaron y aparentemente de manera exitosa. ¿Qué mecanismos prácticos tuvieron que poner en marcha para llevar adelante ese torneo electoral? Bueno, hay que decir, Salvador, quizás aclarar de que afortunadamente al momento de realizarse las elecciones municipales ahora, el 10 de octubre, la situación en general en el país es bastante favorable, siendo prudente, por supuesto, pero es mucho más favorable de lo que era quizás en el mes de junio o a comienzos de este año 2021. Ya llevamos varios días con 0 fallecidos por COVID. Estos últimos días se han registrado casos realmente escasos, que por supuesto que son vidas humanas y que igual duelen, ¿verdad? Pero contrario a las cifras diarias que llegamos a tener de 90, 100 fallecidos por día, para una población de un poco más de 7 millones de habitantes como la nuestra, realmente eran cifras que despertaban una preocupación muy importante. A este momento llevamos cerca de 16.000 fallecidos aproximadamente por la pandemia en el Paraguay, pero en este mes de octubre ya la situación es, diría, bastante favorable, y eso creo que ayudó a la participación electoral de la ciudadanía. 60.5% es una participación
razonable y es una participación que se inscribe en las cifras de elecciones anteriores, digamos. No es que hubo una menor participación a causa del COVID. Desde el TSJE se implementó el protocolo COVID, hay que decir, en los colegios electorales con fuertes disposiciones de uso de barbijos, de alcohol en gel en las mesas, como les decía, evitando la aglomeración, el distanciamiento en las filas electorales, unos y otros colegios, ¿verdad? Pero eran disposiciones que estaban vigentes y sobre las cuales el TSJE trabajó convenientemente y sobre todo con mucha antelación. Por eso yo resaltaba hace rato quizás el aspecto favorable en la gestión del Tribunal Superior de Justicia Electoral en la previsión. Esto se organizó muy bien y se previó con un tiempo razonable de antelación. Muchísimas gracias. El dato preciso que casualmente un asistente pedía, que era el de la participación, nos lo ha confirmado, que se mantuvo la participación electoral, al menos la típica en el Paraguay, pese a la pandemia. Una pregunta para la doctora Carmen Echauri. Ella también abordó directamente el problema de la violencia en la campaña electoral. Creo que una cifra que trajo a colación fue que habían sido asesinados 4 candidatos a alcalde. Nosotros le decimos alcalde a los intendentes, ¿sí? ¿Hay alguna de esa violencia estuvo dirigida también contra mujeres? Esa sería una primera pregunta. Y la otra, en términos generales, de lo que lamentablemente es la violencia política en Paraguay, ¿significa un aumento de la violencia o una situación más o menos? Bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, en estas elecciones se han visto estas nuevas formas de violencia, codificamos como nuevas formas de violencia el asesinato de candidatos. No ha habido asesinato de candidatos a concejales. Fueron 4 y estuvieron muy relacionados con las zonas y procesos donde están muy fuertemente arraigados procesos de narcotráfico. Se establece una relación directa con el narcotráfico en estos casos. Se ha hablado mucho durante este proceso electoral de la narcopolítica y del ingreso del dinero del narcotráfico a las campañas. Eso por una parte. Por otra parte, en el caso de la violencia hacia las mujeres, como tiene otras características, otra especificidad, que es necesario tener un lente fino para leer e interpretar, tiene que ser puesto en el contexto de las creencias y estereotipos de género que actúan de barreras muy poderosas para las mujeres en su participación en la vida pública en general y en la política en particular, ¿verdad? Dentro de los partidos políticos también. En las campañas, tanto en las primarias como en las generales, se ha visto de manera recurrente casos de violencia, de amedrentamiento, de ataques a mujeres, incluso atentados con armas de fuego, de rociarle de plomo el auto a la candidata, un caso muy paradigmático que fue en un distrito del departamento de Guairá. La candidata a intendenta tuvo que bajar, o sea, y ahora se retira de la política. No falleció de milagro. Entonces, y hubo otros atentados durante el proceso preelectoral también. Entonces, sí estuvo muy presente la violencia política de género y a la par esa otra forma de violencia que afecta a hombres y mujeres sin especificidad de género, digamos. Pero las violencias, las manifestaciones de violencia hacia las mujeres por razones de género fueron múltiples y muy recurrentes. Al no tener una ley de violencia política de género o mecanismos, sean al menos administrativos, para canalizar esas denuncias, quedaron muy sueltas en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en los espacios de contención a las mujeres candidatas, pero no han tenido un curso legal, excepto esta acción de la Fiscalía Electoral
del Colegio Electoral de Ciudad del Este, que es un departamento al este del país, donde hubo un resultado electoral de un movimiento independiente, fue muy sorprendente, con una altísima participación ciudadana, pero también en niveles importantes de violencia. Y uno de esos fue el caso en que la jueza electoral hizo lugar a la medida cautelar de prohibición de publicación de una propaganda política que usaba imágenes degradantes de contenido sexual de mujeres como parte de su oferta electoral y de atraer al electorado. Y hubo un debate sobre eso. ¿Por qué este tipo de propaganda se constituye en una forma de violencia hacia las mujeres? Porque no fue dirigida hacia una mujer en particular, ni en el ejercicio de su derecho político, que interfiere, por ejemplo, que se ha visto en otros casos, en casos ya en el ejercicio de la función, de impedir la voz de las mujeres, desacreditarlas, agrediéndolas con insultos de contenido sexual, por ejemplo, que se han dado casos en el Congreso paraguayo. En este caso no estaba dirigido a una mujer en particular, pero es un mensaje muy potente al estatus de la ciudadanía de las mujeres. Es decir, ustedes no sirven para otra cosa. El lugar de las mujeres no es la política. Entonces, tiene ese valor, ese impacto simbólico sobre la legitimidad de las mujeres como actoras políticas por cuenta propia. Entonces, en ese sentido es que sí hubo manifestaciones de violencia política muy extendidas hacia las mujeres y también estos casos de asesinato político. Sobre la pregunta que quedó sin responder hace rato respecto al financiamiento político, en la ley de financiamiento político actual vigente no hay figuras de acción positiva que establezcan partidas presupuestarias dirigidas, por ejemplo, a fortalecer los liderazgos de mujeres o incentivos a los partidos políticos para las campañas y candidaturas de mujeres. No existe eso. Las mujeres, en general, lo que hemos recogido como testimonio es que han tenido que procurarse sus candidaturas, sus financiamientos con recursos propios y que no han tenido apoyos significativos por parte de las agrupaciones políticas. Muchas gracias. Una observación sobre que el doctor Dalabía tuvo que abandonarnos de la sesión del día de hoy. Él ya lo había anticipado que a esta hora justamente se tenía que retirar, pero proseguimos con una última pregunta. Retomando el tema de la reforma electoral, justamente de los efectos del desbloqueo que han denominado ustedes como innovación en el sistema electoral aplicado en este caso a los miembros de las juntas municipales. La pregunta sería, ¿cómo se llegó a ese tipo de acuerdo por parte de los propios partidos políticos participantes del debate legislativo? Si sabemos que en principio al menos las listas cerradas y bloqueadas fortalecen a los partidos y este tipo de personalización de las candidaturas al contrario los debilitan, por lo menos eso es lo que nos indica la literatura. ¿Cuál era la racionalidad detrás de esa medida y en qué medida los efectos resultantes se corresponden con esas suposiciones? Bueno, hay que decir que hubo en ese momento una presión mediática y de algunos sectores ciudadanos en algún sentido defraudados, hartos de la representación política y sobre todo de la performance de los partidos políticos. Esto no es ninguna novedad, es un fenómeno que se da en toda la región y como respuesta a eso se presentó la posibilidad del desbloqueo como una manera de mejorar la calidad de la representación política, como una manera de devolverle al elector el poder real de elegir a su candidato. Y en alguna medida
hay cierta satisfacción de parte de algunos sectores partidarios, políticos, de decir, vieron, funcionó, porque en algunas listas se dio una intensa movilidad de opciones, candidatos que figuraban en el puesto, en puestos más rezagados, que terminaron escalando posiciones. Sobre todo eso se da en la lista del Partido Colorado, en Asunción. Pero esa es una parte del análisis, eso no explica todo el paisaje. Y cuando uno ve y observa todo el paisaje, observa también, o tiene que observar también, esos otros fenómenos mencionados muy bien por Carmen y esos impactos negativos respecto a la participación política de las mujeres, respecto al encarecimiento de las campañas, ¿verdad?, a la personalización de la política, y sobre todo a este canibalismo que se da al interior de las fuerzas políticas, en esa competencia feroz, donde los programas o las propuestas van cediendo paso a una participación más mediática de los candidatos, tratando de generar un impacto justamente mediático y hacer algún tipo de ruido. Así que la presión vino por algunos sectores ciudadanos, pero sobre todo de parte de los medios de comunicación que planteaban el desbloqueo como la solución para los déficits de la representación política. Esa es mi lectura sobre el tema. Doctora. Sí, bueno, entre los análisis que se han hecho previo a la implementación, durante el debate propiamente dicho, y ahora está esto que señala Camilo, el impacto en las posibilidades de representación de las mujeres, de hacer que este porcentaje tan bajo de representación en Paraguay pueda incrementarse. Y por otra parte, el gran debate es la mejora de la calidad de la representación, ¿verdad? Que surge como una insatisfacción, un desencanto de la ciudadanía con la calidad de la representación. Ahora hay que evaluar con mayor profundidad el impacto, los resultados, ver cómo ha funcionado la preferencia y ver si realmente esto contribuye a mejorar la calidad de la representación. Todavía esta tarde hemos recibido y apenas tuvimos tiempo de procesar el dato de las y los concejales electos. Entonces, bueno, en principio hay una gran inquietud entre las mujeres, ¿verdad? Hubo un caso en Asunción, por ejemplo, donde una mujer que estaba en el lugar número 5 pasó al 17 en las primarias. Entonces, bueno, finalmente luego logró ingresar, pero, y ahí entra a tallar también el partido que propone a las mujeres. Curiosamente, en los partidos de mayor caudal electoral son los que menos postulan candidaturas de mujeres. O sea, donde hay más poder, o poder real, menos posibilidades o menos mujeres candidatas. Entonces, esto funciona no solamente, digamos, como una aplicación de procedimientos, como señalaba el doctor Dallavía, el contexto es lo que cuenta, como dice Dieter Nolen, ¿verdad? Y hay que ver cómo funciona también en el contexto de los partidos políticos. Muchas gracias. Bien, como habíamos anunciado al inicio del programa de hoy, solemos darle la palabra nuevamente a los invitados al final del periodo de preguntas y respuestas para permitirles una reflexión final o redondear alguna idea que haya podido quedar necesitando alguna aclaración adicional. Así que en el mismo orden con el que iniciamos, el doctor Camilo Filártiga tiene la palabra. Bueno, simplemente agradecer, Salvador, agradecer al Tribunal Electoral de Panamá esta oportunidad de compartir con ustedes la experiencia electoral en las recientes municipales en Paraguay.
Y bueno, la posibilidad de comentar también las proyecciones de aquí a corto plazo en materia electoral. Diría yo que estas reformas implementadas han generado quizás también algún entusiasmo en actores políticos que no han tenido una participación muy frecuente o protagónica en la contienda electoral y que producto de la implementación del desbloqueo en muchos casos se han animado a participar. Pero como decía hace un momento, es importante mirar el paisaje completo y con objetividad poder analizar los efectos de estas reformas sobre el sistema político, sobre el sistema electoral, sobre el sistema de partidos. Esto está en proceso y esto lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo seguramente por un tiempo más, entendiendo la importancia que esto tiene de cara a unas elecciones generales en poco más de un año y medio. Así que estamos en un momento crucial en el Paraguay en ese sentido y fue un placer compartir con ustedes, Salvador. Doctora Carmen. Bueno, por mi parte también reiterar el agradecimiento por la invitación y expresar que fue muy interesante el panel por ejemplo, conocer la experiencia de Argentina, los debates respecto a las PASO, que son muy interesantes realmente. Acá no les llamamos PASO, son primarias, son simultáneas también, pero no son abiertas. Entonces, y ver cómo está funcionando la paridad en este momento en la Argentina, que pasó de ese emblemático cupo que las y los argentinos han instituido en el 91 en su sistema electoral, a la paridad, ¿verdad? Y por otra parte, para el caso paraguayo, evaluar con profundidad y con instrumentos más finos los efectos de este nuevo sistema electoral en el sistema de partidos particularmente y en el comportamiento electoral y en aquello que fue la aspiración que movilizó este cambio, que es mejorar la calidad de la representación. Muchas gracias de nuevo, gracias por la invitación, mucha suerte. Muchas gracias a usted, doctora, e igual al doctor Camilo Filártiga por haber participado con nosotros el día de hoy. Le agradecemos por estos medios electrónicos también al doctor Dalavía por habernos acompañado y le transmitimos a todos los asistentes nuestra gratitud y nuestra invitación a seguir compartiendo con el Tribunal Electoral estas actividades que buscan divulgar el conocimiento sobre los sistemas electorales y sobre el funcionamiento electoral en toda América Latina. Hasta luego y hasta la próxima.